Buenos días, compañeras y compañeros. Nosotros, es decir, nuestro grupo, conformado por Leticia Fontaine, Giorgio Guzmán y por mí, Sebastián Benavides, hablaremos de la bacteria Helicobacter pylori, sobre su patología, su diagnóstico, tratamiento y seguimiento. La Helicobacter pylori es una bacteria gram negativo de forma de bacilo helicoidal. Su epidemiología indica que alrededor del 50% del mundo la posee. Pero gran parte de la población que posee esta bacteria es asintomática, alrededor del 70%. Su efecto ureasa, es decir, eh, posee una enzima llamada ureasa que sirve para neutralizar el medio ácido en el que se encuentra, que sería en el epitelio gástrico. Es decir, está en contacto con el ácido clorhídrico directamente. Al ser un medio tan ácido, es imposible que la bacteria viva en ese entorno. Por lo tanto, posee esta enzima, la cual le ayudará a neutralizar el ácido del medio, hidrolizando urea. Pero también necesita de una regulación, y esto ocurre por medio de unos canales transportadores dependientes de pH, que permiten el ingreso de urea hacia la bacteria. Inflamación gástrica. La inflamación gástrica corresponde a cuando la mucosa que recubre las paredes del estómago comienza a hincharse, provocando así gastritis. Esta puede generarse por varios motivos, ya sean por fármacos, abuso de alcohol, infección por una bacteria, por nombrar algunos de los motivos. En este trabajo nos enfocaremos en la Helicobacter pylori, puesto que es un agente externo y si se llega a ver la presencia de esta bacteria, las células conocidas como mastocitos comenzarán a activarse, ocasionando la secreción de histamina. Esta sustancia entrará en contacto con las células endoteliales de los vasos sanguíneos del epitelio gástrico, viéndose así una liberación de óxido nítrico. Este comenzará su viaje desde las células del músculo liso, provocando la dilatación de estos, y en consecuencia generará fenestraciones y la subsecuente extravasación del complemento. Esto causará el denominado camino de quimiotasis, y esto abortará con una ayuda llamando a diferentes células del sistema inmune. Y a esta parte se le conoce como fase vascular de la inflamación, y la consiguiente es la fase celular, que es dirigida por el macrófago, el que guiará a los linfocitos, inmunoglobulinas y neutrófilos, por nombrar algunos, hacia la zona de infección cero. Todo lo anteriormente nombrado corresponde al proceso por el que pasa el cuerpo al intentar eliminar la infección por medio de la inflamación, trayendo en consecuencia los siguientes síntomas: náuseas, vómitos, indigestión. Y cabe decir que no siempre se presentan los mismos síntomas en la gastritis, y en algunos casos esta será asintomática. Úlcera gástrica y duodenal. Las úlceras pépticas se presentan cuando el ácido que posee el aparato digestivo se corroe en la superficie interior del estómago y del intestino delgado, y siendo que el estómago ya tiene una capa de mucosa que lo protege de los ácidos, este se ve afectado si la cantidad de mucosa disminuye o si el nivel de acidez aumenta, presentándose así una llaga en el estómago. Esta puede llegar a generarse por varios motivos, viéndose afectada por la bacteria Helicobacter pylori, por el uso frecuente de fármacos antiinflamatorios no esteroidales o por medicamentos anticoagulantes. Las úlceras son unas llagas que se llegan a formar en el revestimiento que posee el estómago y en su parte superior que corresponde al intestino delgado, por lo que se obtienen dos tipos distintos de úlceras. Están las úlceras duodenal y las gástricas. Las duodenales son las que se forman en el interior del duodeno, el cual es la parte superior del intestino delgado. Las de este tipo son más frecuentes que las úlceras gástricas y suelen ser en los primeros centímetros del duodeno, mientras que las gástricas son las que se sitúan en el sector interno inferior del estómago
viéndose así menos frecuentes que las anteriormente nombradas, y los síntomas comunes de estos son el dolor, el ardor de estómago, sentirse hinchado e intolerancia hacia las comidas grasosas. Cáncer gástrico. La patología del cáncer gástrico consiste en una carcinogénesis o oncogénesis en las células epiteliales del estómago. Esto ocurre, bueno, debido el mecanismo en sí no está descrito al 100%, pero hay uno que es el más acertado, que es el que nombraremos. Los demás que también podrían ser, podrían tener un nivel de acierto, también serán nombrados, pero nos enfocaremos en el más que posee mayor probabilidad de ser cierto actualmente, que sería que debido a la gran inflamación que posee, que da el Helicobacter pylori al epitelio gástrico, se liberará mucho desde las epiteliales, desde las células epiteliales de los vasos sanguíneos hacia las células de músculo liso de estos mismos vasos relacionados con la inflamación, óxido nítrico, el cual es un agente, el cual es un agente oxidante, es decir, traerá estrés oxidativo a las células, lo cual traerá radicales superóxido. Esto es malo, ya que puede transformarse en peróxido de hidrógeno mediante una enzima llamada SOD. Y esto puede transformarse en algo que se conoce como reacción de Fenton. La reacción de Fenton va a generar un radical hidróxido, que es un agente peligrosísimo ya que es mutagénico. Es decir, tiene capacidad de mutar debido a que es muy reactivo. Con lo que toque va a reaccionar. Entonces se entiende que debido a la gran inflamación, todas las enzimas que se encargan de evitar que ocurra esto conocido como la reacción de Fenton, no tendrán la capacidad total para transformar tanto radical superóxido en sustancias más metabolizables como lo serían el agua y el oxígeno. Es decir, debido a que la inflamación es tanta, puede ocurrir una mutación por estos radicales hidróxido y la mutación puede derivar en un carcinoma o carcinogénesis. Otro de los mecanismos que puede ser sería la mutación de los genes debido a estos mismos radicales hidróxidos, como lo serían los genes TP53, TP73, TFF o APC, los cuales son supresores de genes cancerígenos. También podría ser la pérdida del pH del estómago, donde muchas bacterias de medios más alcalinos generarán compuestos nitrogenados, que al contacto con la célula pueden desarrollar en genes cancerígenos malignos. Y la otra forma sería la mutación de la interleuquina B en conjunto con la TNF-alfa, los cuales son enzimas o proteínas supresoras de tumores o supresoras de células cancerígenas, lo cual está demasiado mal, debido a que nosotros siempre estamos generando células cancerígenas y siempre son atacadas por esto, interleuquina y TNF-alfa. Pero cuando existe una mutación de estas y no pueden trabajar de forma adecuada, los carcinomas empiezan a surgir. Las complicaciones clínicas pueden ir desde el dolor hasta, hasta la muerte, como podría ser. Los síntomas, ya como se nombró, es el dolor, poco apetito, náusea, dificultad al tragar, heces de color oscuro, etcétera. Los métodos de diagnóstico de una infección por Helicobacter pylori pueden ser directos e indirectos. Los directos buscan determinar su presencia mediante técnicas muy precisas y que por sí solas son capaces de entregar las respuestas que se buscan. Mientras que, por otro lado, los indirectos se centran en estudiar y detectar algunas características que pueden deberse a la bacteria, sin necesidad de ser 100% preciso, y es mucho menos invasivo que los métodos directos. Tenemos, por ejemplo, el análisis de corte histológico del epitelio gástrico, que se utiliza para demostrar la presencia del Helicobacter pylori y además identifica cambios en la mucosa del estómago. Este método se recomienda utilizar en caso de que la prueba de ureasa resulte negativa, con el fin de confirmar estos resultados.
El cultivo se aplica para determinar la sensibilidad de los microorganismos presentes en la muestra. Este método tiene una especificidad del 100%, pero una baja sensibilidad con respecto al resto de los métodos. El test rápido de ureasa es sencillo, rápido y económico, y consiste en la colocación de una muestra de mucosa en un medio líquido que contenga urea, junto con un indicador de pH. Si la bacteria se encuentra, va a haber actividad ureasa, la cual se va a apreciar con un cambio de pH en el medio, que va a ser perceptible para el ojo humano gracias a que cambia el color. Y finalmente tenemos la prueba de aliento con urea, que mide la capacidad de la ureasa producida para hidrolizar una solución de urea, que está marcada con carbono 13 y 14. Si la bacteria se encuentra, la actividad ureasa desdobla el enlace carbono 13 urea, incrementando la proporción de este isótopo expirado. Este método se utiliza también luego del tratamiento para continuar con el seguimiento de los resultados de los antibióticos que se le aplican al paciente. Lo que más se utiliza y se recomienda para tratar la infección bacteriana por Helicobacter pylori consiste en un inhibidor de la bomba de protones para reducir la producción de ácido en el estómago, junto con otros 2 antibióticos. La amoxicilina es un ejemplo de antibiótico encargado de frenar efectivamente el crecimiento de bacterias. Dado que a este medicamento se le ha generado mucha resistencia a lo largo de los años, se ha tenido que utilizar en conjunto con el ácido clavulánico. La claritromicina es otro antibiótico que inhibe la replicación de las bacterias y es necesario que sea aplicado junto a la amoxicilina, ya que en estos casos sus efectos se potencian de manera que se asegura una mayor eficacia y disminuyen sus reacciones adversas. El inhibidor de bomba de protones utilizado es el omeprazol, que evita la liberación al medio externo para que así no se forme ácido clorhídrico y se reduzca la acidez estomacal. Este triple tratamiento de amoxicilina, claritromicina y omeprazol resulta ser el más óptimo para erradicar a esta bacteria y debe ser utilizado por un periodo de entre 7 a 10 días, siendo 14 el tope máximo en el que se pueden utilizar los antibióticos y mientras más días se utilicen, existe una mayor probabilidad de que la bacteria se erradique al 100%. Sin embargo, el inhibidor es el único que se utiliza hasta de entre 4 a 6 semanas para completar finalmente este tratamiento. Y posteriormente se realiza un seguimiento por un mes para confirmar que la bacteria esté completamente erradicada del sistema. Para finalizar, queríamos nombrar nuestra apreciación personal, la cual es que desarrollar este informe y esta presentación y aprender sobre esta bacteria nos hará ser mejores profesionales, ya que tenemos mucho más conocimiento y aprendemos sobre diferentes mecanismos, como por ejemplo lo serían los mismos medicamentos nombrados, que nos servirán para cuando trabajemos en lugares de quizás de diagnóstico, donde se necesita nuestro conocimiento.